les siga bendiciendo grande y poderosamente. Vamos a hablar un tema de actualidad, un tema del momento como es la Semana Santa o la Semana de Pascua. Para muchos que no estudian la Biblia creen que la Semana de Santa o de Pascua empieza hace 2000 años cuando Cristo murió y resucitó. Pero la verdad es que la Semana de Pascua empieza 1500 años más o menos antes de Cristo, es decir, hace 3500 años. Y empieza cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y Dios los quiso sacar a través de Moisés, pero como Faraón no los dejó salir de buena voluntad, Dios tuvo que tomar unas medidas y es cuando se presentan las plagas de Egipto. Y allí encontramos en Éxodo 12 del 1 al 5 esta explicación. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará unos según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Nos está diciendo aquí la palabra que cuando Dios tomó la medida más drástica de sacar al pueblo de Israel de allí, empezó un calendario para ellos. Empezaron a contarse los días, los meses y los años, y eso es el calendario judío. Esa fecha corresponde al mes de abril, que es lo que normalmente se usa casi siempre la Semana Santa o la Semana de Pascua es en abril y es a mediados, como dice acá. Busquemos Lucas 2, 41 al 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí encontramos ya en el momento que ya Jesús está en la tierra, o sea, 1400 y pico de años después, que Jesús tenía 12 años, y ellos con sus padres y sus familias iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, dice, como tienen por costumbre. Entonces, esta es una referencia que tenemos para darnos cuenta que la Semana de Pascua o Semana Santa no empezó hace 2000 años, sino mucho antes. Vamos a mirar entonces qué significa. Éxodo 12, versículos 6 y 7 y versículos 13. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios había insistido de muchas maneras para que el pueblo de Israel saliera de allí libre, pero Faraón no permitía. Entonces él trajo la plaga de la muerte de los primogénitos de todo el pueblo egipcio. Pero Dios hizo algo especial, como siempre, con su pueblo, y es que le dijo: cogen el cordero, lo degollan y con la sangre van a pintar la puerta, y cuando el ángel de la muerte pase por allí, ustedes serán protegidos, guardados, preservados, porque no entrará el ángel de la muerte a destruirle a sus hijos primogénitos. Aquí empieza un proceso extraordinario del cual nosotros debemos tener claridad, porque cuando hablamos de que la sangre de Cristo nos cubre, que la sangre de Cristo nos protege, es aquí donde empieza ese proceso. Porque el Cordero representa a Cristo.
Miramos que el Cordero era joven y que no podía tener ningún defecto, igual que Cristo. Joven y no tenía nada de maldad, era impecable. Él fue impecable, aunque vivió 33 años en esta vida. Y miremos lo que nos dice Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante muchos años, durante esos 1000 y pico de años, ellos celebraban anualmente la semana de Pascua. Se reunían todos en Jerusalén y cada año, cada familia hacía lo que encontramos allí en Éxodo, que era llevar el cordero y lo degollaban, y con eso, con ese sacrificio que se hacía, se manejaba que eran limpios de pecado, es decir, que la persona llevaba el cordero y le transfería el pecado al cordero, y con la muerte de este animalito se suponía o se esperaba que cada persona quedara limpia de pecado. Pero en este instante que estamos mirando aquí, Juan 1:29, encontramos que Jesús ya tiene 30 años, que va a empezar su ministerio, y él se está presentando ante Juan, que es la persona que Dios envió para que antes de Jesús presentarse anunciara que él ya venía, y él lo mira como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que todo ese ritual que se venía manejando hasta aquí era la semejanza de lo que Cristo verdaderamente iba a hacer. Ese Cordero representaba a Cristo, y aquí lo encontramos presentándose para cumplir la misión de ser sacrificado por el pecado de todos nosotros. Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Aquí ya han pasado 3 años desde que Jesús se presenta delante de Juan, y aquí van a volver a celebrar la Pascua, es decir, que en este momento Jesús va a ser entregado como el verdadero Cordero que quita el pecado de cada persona definitivamente. Porque con los corderos anteriores tocaba ir de año en año a hacer este proceso, este ritual. Pero aquí Jesús va a ser él mismo el que va a morir, el que va a ser sacrificado, el que va a derramar su sangre preciosa para que todo aquel que de verdad acepte su sacrificio sea limpio de pecado. Entonces, aquí encontramos a Jesús repitiendo nuevamente la semana de Pascua. Esto lo que nos dice es que Jesús es el último cordero inmolado, que la semana de Pascua, que la Semana Santa, que todos los rituales terminaron ahí. En ese momento Jesús le da cancelación y cumplimiento a la promesa que Dios había establecido de que Él enviaría un Salvador que fuera capaz de vivir en esta tierra sin pecado, sin mancha, y que todo aquel que se acogiera y aceptara ese valiosísimo sacrificio iba a tener la capacidad de renunciar al pecado y de ser transformado gracias a la sangre que Cristo derramaba en ese momento, y que fue derramada y que es con la cual hoy nosotros tenemos la capacidad de mantenernos sin mancha, sabiendo que todo es un proceso, porque perfecto Cristo, los demás ningunos. Todos, absolutamente todos, estamos caminando en ese proceso de transformación, pero la diferencia la hace la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que el único sacrificio que fue valedero
para que hoy nosotros tengamos la oportunidad y el privilegio de poder apartarnos del pecado, de hacernos conscientes de que somos pecadores y que necesitamos realmente tomar esa decisión en la sangre de Cristo. Mientras tanto, cualquier sacrificio que se haga, cualquier cosa que la gente haga, por ejemplo, eso que se flagelan y que caminan sobre vidrios y sobre espinas y de rodillas, esos sacrificios no le van a dar la fuerza, el coraje, la valentía de mantenerse apartado del pecado. Lo que hace la diferencia es cuando yo verdaderamente reconozco que Cristo hizo un sacrificio por mí, que pagó el precio de mi pecado con su propia vida y de la manera más cruel que le correspondió a él, porque el cordero solamente era degollado, pero Cristo fue azotado, le pusieron corona de espinas y murió crucificado, una muerte horrenda. Pero si yo me hago consciente de que eso solamente lo hace alguien que nos ama extremadamente, tomamos la decisión seria de verdad de apartarnos del pecado y de vivir para agradarlo a él. Hebreos 9, del 8 al 14. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comida y bebida y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto lo que nos dice es que si estos rituales que se usaban antes de Cristo ayudaban a la gente a mantenerse de alguna manera apartados del pecado, si ayudaban a hacerlos conscientes de que no podemos hacerle daño a nadie ni a nosotros mismos, porque todas las veces que nosotros hagamos algo malo, de acuerdo a lo que está en la palabra, siempre le estamos haciendo daño a alguien y eso le molesta a Dios. Entonces, si esos sacrificios que eran la semejanza de lo que realmente venía en Cristo, hacían un poco de ayuda, o sea, ayudaban en algo, cuanto más el sacrificio de Cristo que me hace consciente del pecado. Porque la clave de esto es que yo me haga consciente que verdaderamente como yo hago las cosas no corresponden a la verdadera forma de hacerlo y con el propósito que Dios manda. Porque yo puedo ser buena gente, no hacerle daño a la gente, pero lo hago no para agradar a Dios, o sea que el propósito no es correcto. O sencillamente también hago mal y fuera de eso pues no busco agradar a Dios. Pero cuando yo me hago consciente que es que mi vida le pertenece a Dios y que el sacrificio que Cristo hizo es extremadamente alto, entonces me hago consciente de que yo sí necesito ayuda y que ese sacrificio que hizo Cristo yo no lo voy a desperdiciar, porque me voy a ocupar de dejar de hacer todo lo que pueda afectar la vida de otros, incluso en cosas pequeñas. Por ejemplo, hacerle bullying a alguien,
para reírme y para que otros se rían, eso es hacerle daño, porque esa persona no sé cómo lo está recibiendo, y lo puede estar recibiendo de una manera dolorosa, emocionalmente hablando, y puede traerle conflicto, llevarlo hasta el suicidio o volverse así con otros, seguir la cadena de hacerle daño a los demás. La sangre de Cristo derramada en la cruz por mi pecado me hace consciente que yo definitivamente tengo que apartarme del pecado, que definitivamente me tengo que dejar guiar por Dios a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, porque no hay otro medio sino la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. De tal manera que hace 2000 años que verdaderamente terminó los sacrificios de los corderos y empezó la verdadera redención a través de Cristo. Pero ese ritual se venía haciendo hace 3500 años más o menos. Amén. De tal manera que yo sí les pido de todo corazón, mis amados hermanos, renuncien a la manera de vivir, a la manera de pensar, de ser y de hacer como lo vienen haciendo, y conságrense a Dios. Mire que Él hizo todo, que Él dio su vida de una manera terrible y Él no debía nada, la deuda era mía. ¿Cuántas personas que tienen el privilegio de ayudar en algo para que una persona no muera, esa persona que reconoce que esta persona hizo algo por mí, se consagra a esa persona y dice, no, es que yo le debo a esta persona la vida? ¿Cuánto más a Cristo, que Él dio su vida para que mi vida actual, mi vida terrenal y mi vida eterna sea eterna precisamente con Él, en las mejores condiciones? Amén. Démosle gracias a Dios por ese privilegio que tenemos. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, en la cual hoy nosotros tenemos el privilegio de poder entender y comprender que los planes tuyos han sido desde la eternidad, tenernos bien, que vivamos bien, que disfrutemos de las ricas bendiciones, pero que a causa de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, de nuestra terquedad, Cristo tuvo que venir a pagar un precio extremadamente alto como es su muerte, con ese sacrificio tan enorme que hizo por nosotros. Hoy te pedimos perdón porque no nos habíamos dado cuenta y no habíamos hecho la tarea, pero queremos rogarte que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique, que nos renueve con tu sangre preciosa para que tengamos el coraje, la valentía y sobre todo la conciencia de empezar una nueva vida contigo, Dios. Hoy te ruego que esta palabra se haga vida en el corazón de cada persona que reciba esta palabra a lo largo de su vida, Dios. Gracias por lo que estás haciendo. Para ti la gloria, la honra y la alabanza, Rey de los cielos. Amén y amén. En Cristo somos más que vencedores y en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Sabe que nosotros estamos aquí para guiarle a través de la palabra. No importa en qué lugar se encuentre, nos llama, nos escribe, porque el único anhelo en nuestro corazón es que el sacrificio de Cristo que hizo por ti no sea en vano, sino que lo aproveche, y queremos ayudarle en ese proceso. Un abrazo, Dios les bendiga.